Bueno, profe, un tema fuerte en Venezuela, pues se va Chávez, se entrega el poder a Maduro. ¿Qué pasa con usted en esa época de Maduro y cómo retorna a Colombia hace 5 meses? ¿Por qué no quedarse allá con los hermanos bolivarianos? No, claro, y para mí el pueblo venezolano, la cultura venezolana, el ambiente, la topografía, el país es bellísimo. O sea, Venezuela es un país que llevo en mi corazón, es parte de mi patria también. Pero, hermano, al final las circunstancias económicas, sociales, políticas, muy difíciles. ¿Qué conllevó a eso, profe? ¿Qué llevó a esa crisis A después eso, de tener bueno, lo que te decía, se desinfla? desde el 2007 se venía conspirando contra el proceso, luego por supuesto llega este gobierno, prácticamente desmantela desde el comienzo buena parte de lo que se había avanzado del proyecto, y luego vienen las sanciones y la actividad, pues, y la actitud de la derecha y sobre todo del imperio, pues, de los gringos. Y por supuesto eso agudiza la situación y les garantiza esto mantener en el poder, porque a la larga, en vez de moverlos, lo que hizo fue fortalecerlos. Claro. Porque la gente termina creyendo que los tipos realmente están defendiendo la patria y los intereses Y apoyando lo de Chávez, las visiones, pero tenían otra visión y otros sí. intereses y otros sí. Y ahí pues eso se va descomponiendo y llega un momento en que la mayoría de la población en Venezuela vive en niveles de miseria impresionantes. Comparado con cuando usted llegó a cuando usted se va hace 5 meses, muy fuerte, muy ácido. No, impresionante, es una caída de 20 pisos en caída libre, pues, impresionante. Pues ahora, por ejemplo, los salarios cayeron a $6 para un maestro de escuela. ¿Y en esa época cuando se llegó, cómo estaba más o menos? No, llegó un momento en que, por ejemplo, en el 2000... No, estoy grabando, perdóname. Sí, por favor, ¿me permites grabar? Muchas gracias. Esto no es porno miseria, ¿no? Esto no es porno miseria como ahorita el dulce, no, eso sí llegó... Vale, bueno, buen día. Chao, gracias. que te vaya bien. ¿Y qué, profe? En el 2007, en el 2007, ¿cómo es que te iba a decir? Sí, O sea, en el 2007-2008 llegó docentes, a ser el salario más alto de Latinoamérica, de los docentes. de toda la población en general. Y al 2022, 2023... Además con inclusión social. O sea, ¿por qué el salario fue tan alto? Porque no solamente era el salario físico monetario, sino también pues una salud gratuita, educación gratuita, vivienda que se estaba realmente fortaleciendo para mucha población, el tema de las pensiones, que entra toda la población mayor prácticamente a ser beneficiaria, el tema de la recreación y la cultura, se ampliaron mucho los espacios de recreación y cultura y deporte, formación deportiva. Entonces el salario se vio, digamos, fortalecido por eso, pero aún así en términos monetarios fue el más alto de Latinoamérica en 2007-2008. Y hoy en día... No, pues hoy es una miseria, es que ni siquiera, yo creo que el salario, ni los haitianos ganan tan poquito. Profe, retornando aquí a Colombia, usted se va de una Bogotá en el 2005 y llega a una Bogotá en el 2023, a una Colombia con un gobierno, usted se va con un gobierno de Álvaro Uribe, que era creo que el segundo mandato, muy fuerte, muy ácido, estaba colocando sus ideas. Ajá. Y regresa con otras dinámicas usted totalmente diferentes. ¿Cómo ves a Bogotá hoy en día? ¿Cómo ves a Colombia? Terrible. A pesar del gobierno, la situación es terrible. ¿Y por qué le dice, profe? Bueno, primero, un país donde la población efectivamente vive en angustias permanentes. Sí. Es más, aquí hay cosas que no se ven. Por ejemplo, la clase media aparentemente vive mejor, pero el endeudamiento por consumo en Colombia es más alto que el endeudamiento externo, por decir algo. La pobreza oculta, ¿no? Sí, la Tengo pobreza una oculta. Casa de estrato 5, pero la nevera está en los ratones haciendo huelga porque no tienen con qué comer. Entonces la población vive de una fantasía. Sí. Y eso está que se desinfla además, está que se cae. Sí. Y fuera de eso, pues, bueno, y una situación muy descompuesta, venía la guerra, afortunadamente estamos en un panorama como mejor, pero aún así... un proceso de transición todavía, ¿no? Sí, todavía en transición, eso ha sido pues un logro también de la misma insurgencia en su negociación y de digamos, como una nueva dinámica en ese sentido. Pero una cosa del panorama, digamos, político, un poco menos hostil, pero un panorama político de todas formas sin una participación efectiva de la sociedad, con una burocracia y un Estado muy descompuesto, un Estado que realmente se fortalecieron los intereses de la gran oligarquía, del gran capital, y un Estado además con unas estructuras y unas estrategias de poder terriblemente perversas. Y
que se fue construyendo durante todo porque Uribe no solamente es Uribe, Uribe es todo un proyecto de país, claro, desde muchos años atrás, que se ahonda, y Uribe pues es la descomposición ya, digamos, lo más podrido de todo ese proyecto. Pero hay un momento de crisis porque efectivamente ya la gente está cansada de toda esa situación, por supuesto, pero todavía no ve horizontes con precisión, y ese es el tema que más grave todavía. Profe, pero la pregunta es, usted como economista, ¿cómo evitar, digamos, ahorita nos puede pasar lo de Venezuela, el globo de Chávez al inicio, todo un proceso, pero de pronto también puede a mediano y largo plazo volver a pasar lo mismo, comenzar a desinflarse en unas situaciones. Claro, no, las reformas propuestas son reformas. ¿Qué hacer para que eso no suceda, profe? ¿Cómo hacer para que eso trascienda y las nuevas generaciones? Tú sabes que las transformaciones de una sociedad las hacen los pueblos, sí, ¿no? De manera no directa, digamos, no visible, pero es la forma de organización de la gente, es la capacidad de acción política, es las estrategias de transformación a nivel más sectorial y local. Es la capacidad de la gente de ser poder, de ser fuerza, que cambiaría las correlaciones de fuerzas que existen. O sea, si no se da eso, objetivamente... O sea, digamos, así aquí puede colocar la mejor constitución, las mejores normas, claro, leyes, pero eso no es pero si ese ciudadano del común, de esa Colombia oculta, olvidada e invisible, las vainas siguen siendo eso no es una vaina para contemplar, ni desde arriba, ni que venga... para colocar una vela y adorarlo. Sí, no, nada, al contrario. No es para trascender y claro, además hay que aprovechar la circunstancia para trabajar en esa dinámica. Ese es uno de los fenómenos muy serios aquí, porque generalmente los movimientos cívicos, sociales, han sido movimientos muy focalizados, muy de resistencia, sin una proyección, sin transformaciones tampoco en el mismo territorio, sin visión de territorio. Esa es una cosa muy jodida y muy... que eso debería ser una cultura que es necesario ahora impulsar e implementar. Profe, usted toca ahorita un tema muy interesante y fue lo que le pasó a Chávez, ya en su parte de decline, y era el tema también de las dictaduras blandas. Es un tema en el cual a veces pues utilizan pequeños estrategias o metodologías para desacreditar al gobierno, para hablar mal del gobierno, a pesar de que el gobierno hace una buena gestión, un buen trabajo, pero de todas formas lo ridiculizan. Claro, pero es que además, acuérdate, ellos tienen... Es una cultura, o sea, la gente habla de los medios, pero es una cultura, o sea, se han construido Somos cultura. Todos, hacemos parte de esa cultura. De toda cultura. Acuérdate que se ha construido una cultura del miedo, eso es evidente, que hasta ahora se está entendiendo que lo del daño que nos hizo eso, el miedo. En segundo lugar, una cultura de la superficialidad de la vida. A la gente le han creado la imagen de que todo lo que existe más allá de su pequeño parcela y de su mundo cotidiano, y ni siquiera su mundo cotidiano lo reflexiona, ni siquiera se da cuenta más allá de eso. Le han creado eso. Y los medios, por supuesto, que ahondan eso, por supuesto, los medios masivos a favor de los intereses del capital. Yo creo que además los medios han sabido construir ese imaginario de manera, digamos, los imaginarios construidos por los medios, pero también hasta la educación. Acuérdate que eso todo es un aparato de la cultura. El aparato cultural es mucho más que los medios masivos de comunicación, que ahora tienen una gran influencia, que todo el mundo está vinculado a ellos, con los medios electrónicos y las nuevas redes y todo ese tipo de cosas, pero que en la práctica es mucho más que el aparato digamos, tecnológico y de los medios masivos en general. Hay una estructura de mirada que es la que tiene el constructo social. ¿Qué lo cambia? La movilización social, la participación colectiva, pero en sus territorios, en sus cotidianidades. Pero, profe, ¿qué hace con una corrupción? Mira lo que le pasó a Chávez. O sea, él logró todo un proceso, usted me decía, una universidad de 400.000 estudiantes que tenía 4.000, pero aún así, tiempo después logran esos corruptos, esos ciudadanos inadecuados. No, y además con maestros que venían del pasado. O sea, por eso te digo, tú no puedes construir una nueva sociedad si esos mismos que van a ser los agentes de ese nuevo proceso son los mismos, o sea, reproducen todas las miradas, todo. Es muy difícil, eso es una vaina muy dinámica, por eso te digo, muy complejo. Si no está vinculada a procesos de dinámica social. La gente que a ti te debió pasar, a mí me pasó. Uno cuando se metía en los procesos sociales y tenía que enfrentar las circunstancias y las condiciones, comienza uno a tener otra mirada. De resto eso no se da. Profe, hablando de esa otra mirada, volviendo al tema de medios de comunicación alternativa, ahorita estamos viendo al señor del dulce de Venezuela y al inicio del video de la tercera parte, ¿cómo ve esos medios de comunicación alternativa y qué hacer para que esos medios de comunicación alternativa, profe, no copien y peguen? Desafortunadamente
no tiene la misma característica desde abajo, que usted hace muchísimo tiempo lo gestionó con otros grandes líderes, sino copian y pegan el pasquín. Entonces yo hablan mal de Uribe, entonces digo, no, si es que Uribe es malo, entonces digo, Uribe es malo, entonces copio lo que dice X o Y medio, pero realmente no investigo, no hago un trabajo de campo, o me enfoco en el mismo hueco de esa pornomiseria que hablaba Carlos Mayolo, ¿no? ¿Cómo cambiar esa visión, esa perspectiva? Yo en eso, pues, son opiniones muy personales. Sí. Lo primero, yo pues desde abajo lo quiero mucho y lo aprecio, pero también ha sido un periódico que no se pudo proyectar más allá de los 3.000 ejemplares mensuales. O sea, esa visión de no gerencia, sí, ¿podríamos decirlo? No, y no solo eso, digamos en el sentido de que es sin ánimo de lucro, entonces no, y que le llega a sectores y... muy focalizados de la sociedad, a sectores de clase media, intelectuales o profesionales, que no es, digamos, hay que buscar medios que también toquen a los sectores de abajo, o sea, que se vaya generalizando la forma de percepción de la vida, porque pues los sectores de clase media en Colombia tienen acceso a muchas fuentes de información y visión. Sí. Entonces, a la larga, es más, la incidencia de los medios masivos de comunicación es más hacia abajo que hacia arriba, ¿sí? De todas formas eso es sí, porque los de arriba no tienen tiempo para ver televisión, están allá en el yate, están en la playa gozándose allá los recursos públicos. No, y los sectores de clase media. Sin generalizar, ¿no? Porque tampoco ser rico es un delito, ¿no? Sí, sí. Ser millonario es chévere, todos éramos como Ardila Lule, ¿no? Sí. Y generamos la cantidad de miles de empleos que él genera y proyectos de inversión. No, y hay sectores de la... ¿Sí? Pero digamos, pues sí hay temas que son muy, sí, muy el problema no es personal, digamos, es de clase, digamos. Sí, y son intereses de otra índole porque ellos defienden sus propios intereses y tienen su Y son mirada. Válidos, ¿no? Igual uno sí. Yo una pregunta, si yo fuera Lule, ¿usted cree que yo estaría acá? Claro. No, estaría allá en Italia, allá en Mónaco, viendo la carrera de Fórmula 1. No, claro. Porque el poder es poder, ¿no? Y uno es carne y hueso, como decía un presidente, ¿no? Sí. No, y ellos defienden su poder político, económico. Y ellos están haciendo lo posible por mantenerlo y hacen... Claro. Y entonces son los dueños además de los medios masivos. Pues, ¿quién es Ardila Lule? Pero ¿cómo cambiar ese chip, profe? Usted desde el punto de vista como economista, ¿cómo decirle a esos grandes empresarios, venga, podemos seguir generando utilidad, ganancia, pero con otro enfoque, sin necesidad de que sea tan ácido y tan fuerte con el más débil? No, ellos no van a cambiar porque es que a ellos no les interesa eso, es que precisamente por eso están en el poder, si no lo tuvieran, y han mantenido el poder político como subsidiario del interés económico de ellos. O sea, ¿eso es algo innato al ser humano, esa codicia? No, claro, no, claro, el burgués no ni siquiera es consciente de su papel, él simplemente mantiene su papel y lo fortalece. El capital, el grave problema, y lo decía Marx, el problema no son los capitales, el problema es el capital. Que el capital es voraz, o sea, te absorbe y te somete más a ti. Te anestesia y te doblega. Claro, y no, sigues y de no largo. solo te anestesia, te somete. Claro, no podemos generalizar, ¿no? Porque no todos tienen la misma visión, pero pues la gran mayoría. Pero claro, sí, entonces es eso, ellos viven de sus intereses. O sea, el grave problema en la sociedad es que la gente no asume sus intereses. Tú ves a un obrero defendiendo al patrón, o ves a un obrero defendiendo la institucionalidad, que le está afectando, que lo tiene postrado, sin embargo lo defiende. ¿Sus intereses cuáles son? Tiene que asumirlos. O sea, los sectores populares en Colombia no han asumido sus intereses. Y ese es el grave problema de la comunicación alternativa. La visión pequeña y que comienza a tocarlos, no toca los intereses en juego. O sea, no es que los tengan que mostrar a nivel académico ni intelectual, pero los tiene que mostrar en la vida cotidiana y los tiene que lograr que la gente comience a percibirse a sí misma, a volverse sujeto. Ese fenómeno del sujeto que tanto se ha hablado, que es que además es eso. Por ejemplo, yo le decía a en unas charlas con unos amigos estudiantes, yo les decía, uno es sujeto, uno nace sujeto, o sea, uno está atado. Yo nazco en determinada familia, en determinadas condiciones socioeconómicas y como las casas en la India, ustedes los intocables son intocables y ya los de alta... Claro, y uno nace en un ámbito que ya está definido. Y así uno quiera o no quiera, guste o no le guste, le tocó ahí. Le tocó ahí. Que si quiere cambiarlo, lúchela y gánese. Sí. Hay sociedades que se puede, hay otras que no. Claro, acuérdate que el neoliberalismo decía es que la gente no logra porque es que es perezosa, porque es incapaz. No, es que hay condiciones que tú no puedes superar porque así te lo propongas. Hasta ahí te atan. De acuerdo. Entonces, pero el hecho de que te aten las condiciones no te quiere decir que te ate también tu cerebro. O sea, tú puedes mirar, tú puedes ver tu condición. Profe, una pregunta. Me llama mucho la atención, nosotros hacemos Control Social, el gremio social más grande del país, Acción Comunal. ¿Cómo usted veía esa acción comunal en Venezuela? Allá
el fenómeno de lo comunal, aquí ha sido, acuérdate que eso nace en el 58, Sí. con la Alianza va al Progreso. La función de la acción comunal en un inicio fue, digamos, frente a esa migración que se dio por la violencia de los años 50, digamos, mover a la población para solucionar sus propios problemas y evitar que el Estado, digamos, se viera metido en eso. Y después se convirtió en la correa de transmisión de los partidos tradicionales. Sí, la politiquería, pero no podemos generalizar, ¿no? Porque No, hoy en no, día no, hay no, organismos no. comunales que tienen No, una yo te visión entiendo, diferente pero del eso, proceso. pero esa era la época. Y así se daba. Yo me acuerdo, yo viví en zona popular de Bogotá. Y me acuerdo que la acción comunal, todos se metían en eso, los que buscaban estar era para ver si eran empleados del acueducto, como ya eso no se da, sí, afortunadamente. Pues es lo que uno dice. Sí, pero también, de alguna manera todavía siguen en la búsqueda muchos de ellos de esas aspiraciones de tipo politiquero. Y además naturales, pues la gente... Pero ¿cómo cambiar ese chip? ¿Cómo, por ejemplo, en Venezuela se veía eso? ¿Cómo usted la vio en Venezuela y cómo la puede Bueno, entonces contrastar? en Venezuela, vuelvo a insistirte, cuando se habla de todo el poder a la comuna, cuando se habla del poder comunal, cuando se habla de la democracia participativa y protagonista, se comienza a impulsar y a implementar la creación de formas de organización muy interesantes. Por ejemplo, los llamados consejos comunales. Los consejos comunales eran, según pues, Chávez pretendía, que las comunidades de barrio o pequeña escala eran casi como una familia extendida y se apoyaran. Entonces, y a mí me tocó ver casos muy particulares en comunidades, por ejemplo, que atendían al indigente, que atendían niños abandonados por su propia colectividad, y además era una cosa muy interesante, con una visión un poco paternalista, ese tipo de cosas, pero se daba. Sí. Y entonces la visión de Chávez era, construyan consejos comunales, pero ¿quién hizo la ley? Entonces se creaban consejos comunales con una ley que la deciden, porque como no entró dentro de la constitucionalidad, entonces la Asamblea Nacional, que eran estos politiqueros que estaban conspirando con el proceso. Sí, esperando el hueso para roer ese tipo de cosas. Entonces comenzaron a crear una estrategia de manejo de los consejos comunales que niega la esencia de ello y lo vuelve puramente formal. Entonces gran parte de eso, que de todas formas algunos actuaron, algunos tuvieron participación, digamos, mucho más incidente, la gente asumió más ese proceso, pero en la práctica la mayoría entró en la formalidad. La comuna, que era la estructura que supuestamente abocaba territorio, que eran varios consejos comunales por afinidades de distinta índole, entonces hacían la comuna. Eso basado en la idea de la Comuna de París, que era la concepción entonces de la participación de la gente, hasta tenían parlamento supuestamente para definir cosas, pero la gente tampoco entendía eso, estaba sometida en gran medida porque además los funcionarios, en esa política funcionarial, ellos lograban, digamos, amarrar los procesos comunitarios a los incentivos y a los beneficios que la gente, entonces la gente termina mirando hacia arriba qué le mandan a hacer y no a construir procesos de participación. Te dio eso, y eso prácticamente ahora ya es todavía más nefasto y más perverso. Ahora con Maduro se crearon una vaina que llaman los CLAP y las VC, que eran prácticamente aparatos electorales comunitarios para las votaciones, elecciones, para la vaina electoral, y a través de las VC creó los CLAP, que eran los comités locales de abastecimiento y producción, decían ellos. Producción no había nada, y eso daban una bolsa de comida que además es una vergüenza, ¿no? Relativamente una vergüenza, y que se funcionalizó la participación, o sea, la terminó. Eso acabó con la participación de la gente. Entonces, y para ellos no es bueno una participación sustancial, y ya en este momento eso ya no va. Y aquí, con respecto a Colombia, yo creo que el proceso comunal debe comenzar a asumir, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de Bogotá y la situación de desagregación urbana y de problemas que tiene la ciudad. El movimiento comunal nunca se le oye decir, frente al plan de ordenamiento territorial, nosotros pensamos eso. Una Federación Comunal de Bogotá no se escucha sobre ese tema. No se escucha, y entonces surgen por allá... Un pequeño ejemplo, ¿no? Porque no podemos generalizar, porque No, yo te entiendo, yo estoy de acuerdo, pero el movimiento comunal debía ser el liderazgo de la sociedad en Bogotá, de los sectores populares, frente a las problemáticas. Las asojuntas, sí. ¿Dónde están hablando sobre el tema del plan de ordenamiento territorial? Nada, ni sobre el metro, ni sobre el tema de ciudad-región, que debía ser, o sea... Sí. Y si están agarrados por un buñuelo y una gaseosa, por un contrato de reformadores. Eso es muy peligroso. Entonces es necesario que ese sector
que asuma su papel social y político. Eso no pueden seguir siendo, y además perdieron el horizonte de la política, entonces se volvieron cívicos. Y el civismo es, yo peleo que la calle... ¿Saludo a la bandera? Un saludo a la bandera, que la calle no esté rota, que el andén no esté dañado, y es más, hasta problemáticas aún de la comunidad, el tema de la situación de las personas mayores, el tema de los niños, el tema de la situación de la mujer, en fin, condiciones... Nosotros lo llamamos, profe, las focas gordas llenas de grasa que solo saben aplaudir. Eso. Sin generalizar, porque Pero hay mucho sí, no, yo te entiendo, de los 8 millones de afiliados que hace la gestión. Profe, ya más o menos más de 40 minutos en la entrevista. Nos ha dado bastantes luces aquí en la esquina del movimiento, tomándonos un cafecito, al lado de la pornomiseria, ¿sí? Que nos contara, profe, por favor, o nos dejara una reflexión. Hace ciudadano del común, hace afiliado comunal, sobre toda esa experiencia. Usted ya vivió Colombia, Venezuela, en su máximo auge, su decadencia, y hoy en día aquí nuevamente en Bogotá, Colombia, viviendo un nuevo gobierno y un nuevo proceso. ¿Qué mensaje le daría a usted, ciudadano del común? Por supuesto, para que dejarnos de rasgarnos las vestiduras, dejar de pelear entre nosotros, pelear que porque es de izquierda, que porque es de derecha, pero como sociedad hemos perdido el foco del horizonte a defender el colectivo. No, y lo más grave es eso, ¿no? O sea, que nos dividimos teniendo la misma condición. O sea, estamos divididos por estupideces en la práctica, por razones puramente superficiales y trascendentes, y fenómenos de que se vuelven personales. Cuando tenemos la misma condición, vuelvo a insistirte, la lógica del movimiento en este momento, sobre todo el sector comunal, por ejemplo, es que asuma verdaderamente ese liderazgo y esa participación de la población en dinámicas mucho más amplias, con propósitos y propuestas de vasto alcance, y que comiencen a confrontar, además con capacidad de estudio, de reflexión, de análisis y de participación de la gente, ¿no? Que vaya más allá es más, a mí me parece muy interesante, me parece muy preocupante cómo momentos como digamos en estos momentos políticos tan importantes, el movimiento comunal Ni brilla por fu su ausencia. ni fa. Exacto. Eso, yo creo que esa es una reflexión necesaria. Y lo otro, bueno, desde los medios de comunicación alternativa, yo creo que es necesaria una reflexión sobre todo su papel, mirar sus propios procedimientos, sus propios propósitos y propuestas, pero también sus propias formalizaciones del desarrollo de la comunicación. No puede seguir una comunicación al margen, o sea, una comunicación puramente marginal que no tiene una incidencia fuerte en los procesos políticos y sociales del país. Yo creo que es necesario buscarse eso. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Gracias, Luis.